homicidio en pleno centro de la ciudad de La Plata. 4 mujeres fueron halladas muertas a puñaladas en el interior de su casa. Bueno, la familia Barreda era una familia típica, normal, platense, clase media, un poquito alta. La suegra, jubilada, había sido maestra y directora de una escuela. Gladys era asistente social, se había recibido de maestra. Y bueno, las chicas, una era odontóloga, Cecilia, que ya estaba empezando a ejercer, y Adriana se había recibido de abogada y de escribana. Era una familia normal, o sea, de repente todo lo que pudo haber ocurrido, salvo un círculo muy próximo, nadie podía llegar a imaginar el desenlace que tuvo. Cuatro mujeres fueron halladas muertas a puñaladas y fueron encontradas esta medianoche por el jefe de la familia. La dinámica familiar era medio un enjambre de cosas, ¿no? Porque esa familia nunca funcionó bien, hubo muchas separaciones, no se entiende, nunca se va a entender por qué estaban todos juntos, porque bueno, nosotros tenemos una versión, la versión de Barreda, que es el único que sobrevive, que obviamente está plagada de mentiras, pero tampoco tenemos la posibilidad de tener testimonios de las víctimas. Pero la familia era un loquero porque Barreda tenía una vida paralela en todo momento, desatendía todos los quehaceres que tenía que hacer como padre, como marido, y bueno, después venían las respuestas. Era una pelea constante, tuvo una vida paralela. Y Barreda era un cazador de escopeta, a los 16 años ya tuvo su primera escopeta. Él iba siempre detrás de las presas y yo creo que a las mujeres las veía de esa forma. Él siempre se tenía que mostrar ganador, tenía que conquistar, y si vos entrabas al consultorio de Barreda, posiblemente algo iba a pasar. Barreda llegó a tener muchas mujeres. Cuando yo le pregunté me dice, tuve pocas, pero mucho tiempo. Y en realidad no fue tan así, tuvo muchísimas. Pasa que bueno, esos amoríos esporádicos no los contaba. Tuvo amantes relativamente conocidas de la familia porque en un momento se compartían los círculos. Ellos cuando eran novios compartían, cuando salían juntos compartían círculos. Y él tuvo, por ejemplo, a la última amante, a Hilda, pertenecía al círculo de amigos de él. Pasa que él la conocía hace 20 años y llegó recién a tener relación con ella el último año, el último verano antes de los crímenes. Porque él no tenía ningún problema en ocultarse. El 15 de noviembre del año 1992 se dio el escenario perfecto que Barreda estaba esperando hacía tiempo. Él sabía que esto tenía que ser un día donde se juntaran las 4. Pirucha cargó nafta, volvió, se puso a discutir con Gladys, con Beba y con Adriana. Según él, pregunta por Cecilia, pero ella sabe que estaba Cecilia. Fue una cacería, fue una cacería. Después de los crímenes, contempló la escena, subió, se bañó, se cambió, agarró la ropa y desarmó la escopeta. Cuando desarma la escopeta, lleva la escopeta así y la va a poner en el baúl de su Ford Falcon, y Beto, el vecino de enfrente, lo estaba mirando y lo saluda. Descarta la escopeta y a las 4:30 de la tarde, como había planificado, pasa a buscar a Hilda, a su última amante, en libertad. Quería tener todo el itinerario, la coartada perfecta. Entonces tenía que ir a todos los lugares y tener testigos de todos lados. La policía con lo que se encuentra es uno de los panoramas más atroces que se puede imaginar una persona. La escena del crimen, él parecía un perito más. Es más, hacía suposiciones, lo llevaba al fondo, decía, podrían haber entrado por acá. Porque él decía que le habían entrado a robar. Como Barreda, que era tan meticuloso, tan obsesivo del orden, se olvidó que también para fingir un robo tenía que desordenar sus ámbitos. Cuando le preguntan usted dónde duerme, la habitación de él estaba perfecta, y usted dónde atiende, el consultorio de él estaba perfecto. No tengo nada que decir. ¿Nada que decir? ¿Ningún comentario? ¿Tiene idea quién puede haber asesinado a su familia? ¿Está amenazado, señor Barreda?
La policía enseguida empieza a mirarlo raro, ¿no? Pero no había indicios, entonces lo llevan para declarar. Andá a hacer eso, dice, andá a limpiar, que los trabajos de Conchita son los trabajos que te quedan mejores. Y mi hija me hace ahí como el remedio de la voz, dice, no entiende, no entiende. No entiende, dice la madre, y se ríen entre las dos. A todo eso voy a buscar el asunto del casco, vengo con la escopeta y disparo. Y aparece mi suegra que baja de la parte superior y le tiro. Aparece mi hija Cecilia, que salta por arriba de la abuela caída. ¿Qué hiciste, hijo de puta?, me dice. Y entonces, ¿qué hace, señor Barreda? Y ahí le disparo. No sé, sentí como un sentimiento de liberación. ¿Debió recorrer la casa para encontrar los cadáveres? ¿O estaban todas amontonadas, todas en el mismo lugar? Estaban todos en el mismo lugar. ¿Estás seguro de lo que dice, Barreda? Doctora, la verdad su insistencia me resulta irritante. No sé, siento como una especie de rebeldía. Digo, bueno, entonces el Conchita no va a limpiar nada a la entrada. El Conchita va a atar la parra. No se pudo comprobar los malos tratos. La mujer de él era muy bien hablada, no decía palabrotas. No fue eso el motivo. Y tampoco era humillado. No era la persona que se hubiese dejado humillar. Él nunca se dispuso a cortar una parra, él nunca iba a sacar las telarañas, él nunca iba a hacer nada de eso. Fue una discusión detonada por problemas que se venían referentes a que, bueno, las chicas se estaban mudando ya y había que resolver algo con la casa de 48. Había que resolver qué se iba a hacer con la casa. ¿Por qué? Porque Cecilia se estaba mudando a Morón, ya tenía el consultorio instalado. Adriana se casaba el 4 de febrero del año siguiente y se iba a vivir a la casa de la abuela. Y en esa casa grande quedaban 3 nada más, 3 personajes muy complicados. Barreda, la esposa y la suegra. Era imposible pensar en una convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Él quería que se vayan. Las quería mandar a Mar del Plata, donde tenía otra casa. Y ellas no querían abandonar. Y él tampoco. Se condena a Ricardo Alberto Barreda a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costa, como autor responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, 3 hechos, y homicidio simple, todos ellos en concurso real, en perjuicio de Elena Arreche, Gladys Margarita McDonald, Cecilia Barreda y Adriana Barreda. Bien, en este momento pues, el desbande que hay acaba de ser declarado culpable por homicidio simple y homicidio agravado. Barreda es condenado a reclusión perpetua. En este momento Barreda ya está siendo trasladado a las dependencias de la alcaldía para subir al camión celular que lo llevará a la unidad penitenciaria 999. Siempre tuvo una diferencia porque era una persona instruida, él siempre tuvo asistencia psicológica, elegía a las psicólogas que quería que lo atiendan, se enamoró de las 3, les escribía poemas. Después los compañeros siempre lo respetaron. La pasó mal nada más que al principio, ese famoso relato de uno que se quiso hacer el vivo y supuestamente le tuvo que clavar la bombilla en el pecho, que fue el primer día. Entonces ahí las autoridades del penal dicen cómo lo mandaron a Barreda a una celda común. Y a partir de ahí lo empezaron a cuidar. Y fíjate que hasta tiene la posibilidad de conseguir una supuesta novia, que fue Berta Pochi André. Ahí no había mucho para elegir, apareció de la nada Pochi, a él le venía como anillo al dedo, porque para pedir los beneficios necesitaba un domicilio. Y bueno, Pochi le daba todo eso. ¿Me imagina como su mujer dentro de unos años? ¿A quién? A Berta. ¿A la gordita? Y puede ser. La relación de Barreda y Pochi y Berta André comenzó en la cárcel. Él estaba en la unidad 9, Pochi iba a visitar a una especie de sobrino que tenía y bueno, lo ve a Barreda y se interesa por Barreda, pregunta, habla con los guardias
y al principio se mandaron alguna que otra carta y después, bueno, llegaron a conocerse personalmente y se generó esa relación, ¿no? Entre comillas, porque no había para elegir. Estaba ella, venía, le traía de todo, no le hacía faltar nada. Ella era una señora muy, muy buena, muy brindada. Ella hizo mucho por Barreda. Nadie pudo entender cómo Pochi aparece ahí, nunca se le había conocido un novio y aparece con Barreda. Sabían algunos ya del romance por los medios, pero no se imaginaban que podía llegar a tanto. ¿Cómo nos tratan los vecinos de Belgrano? Bien. Bien, con los que tengo contacto, así, con todos bien. Sinceramente he encontrado una acogida muy buena, ¿no? La relación era muy compleja porque él era una persona complicada y no aceptaba que le digan lo que había que hacer. Ella una persona que todo el tiempo, Ricardo, tenés que hacer esto. Y él siempre me decía, con las mujeres se pudre todo cuando se quiere meter en las cuestiones de los hombres. Y bueno, no le gustaba que le dijeran, que le sugirieran, nada, pero le servía. Ahora, ¿qué pasa? Después se tuvo que ir a vivir con ella y ahí era complicada. Y ahí empieza a jugar un personaje que es el hermano de Berta. Se empieza a meter, a tratar de mediar en todo esto y es el que hace, en cierta forma, que Barreda vuelva a la cárcel. ¿Cómo es la convivencia, Ricardo? Bien. ¿Tiene miedo de volver a la cárcel? ¿Quién me preguntó eso? No, yo le pregunto. ¿No me parece que es una pregunta estúpida? ¿Qué va a hacer si la justicia lo devuelve a la cárcel? No, por favor. ¿Violó la prisión domiciliaria, Barreda? ¿Qué le dijo al juez? ¿Qué le dijo a la justicia en La Plata? ¿Tiene algo para decir? A vos no. Hablamos ahora de Barreda. Volvió a la cárcel. La justicia lo consideró un peligro para Berta, la mujer con quien vivía. Ricardo Barreda cumplió su condena y ya es un hombre libre. El odontólogo de 80 años que había sido condenado a prisión perpetua por haber asesinado a su esposa, a su suegra y a sus 2 hijas, ya puede moverse en libertad. La justicia le otorgó la libertad condicional al odontólogo Ricardo Barreda. Ayer salió a cenar y habló con los medios. La justicia, cuando llega tarde, no es justicia. ¿Está arrepentido Ricardo Barreda después de lo que pasó? Por supuesto, hombre. Cuando él sale en libertad, hay un fan de él que le alquila un departamento. Pero este hombre supuestamente había hecho eso con un grupo de amigos. Después lo dejaron solo. Lo dejaron solo, se tuvo que hacer cargo de todos los gastos, de todo, y en un momento esto se termina. Y ahí Barreda hizo amigos en el barrio hasta que termina internado. Tiene unos golpes, le entraron a robar una vez también. Era normal ya que se caiga, que permanezca durante horas en el piso. Y fue al hospital Magdalena B. de Martínez. Después de casi un año creo que lo echaron, cambiaron los directivos y lo echaron. Cuando lo sacan de ahí, él no tenía dónde ir. Y bueno, el PAMI le consigue un hotel en San Martín, un lugar que a él no le gustaba, pero no le quedaba otra. Pero ahí en San Martín andaba bien porque había hecho un grupo de amigos, tenía 2 lugares para comer. Después de ahí, él un día yendo a La Plata, tiene un accidente y a partir de ahí empezaron los problemas. Pero le agarra un cuadro de neumonía y termina internado en el hospital Castex. Y bueno, después del Castex, donde estuvo casi un año, llega lo que fue la pandemia. Ya estaba con alta, pero no tenía dónde ir, estaban gestionando un geriátrico, nadie lo quería, y el 10 de marzo del año 2020 lo llevamos a un geriátrico donde termina falleciendo. Murió Barreda, el odontólogo que había matado a toda su familia. Y creo que es el asesino más cruel que pudimos tener dentro de un ambiente familiar, el mayor femicida. Es algo espantoso porque mató a las hijas, mató a la mujer, mató a la suegra. Y lo más llamativo de todo fue que parte de la sociedad lo entendió, lo justificó. Una persona, después de matar a otro, nunca vuelve a ser la misma.